Continuamos con el siguiente tema que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestros jóvenes se están viendo envueltos en un mundo de violencia exagerado. Recuerdo mi niñez cuando mi abuela decía, es que el mundo está cambiando, por eso hay que ponerles rienda, así decía mi abuela. Y hoy en día realmente vemos mucho, ¿verdad? Quienes estamos educando a nuestros jóvenes, es difícil entre tanto libertinaje, redes sociales, bueno, un mundo increíble de violencia, donde abrimos nuestras redes sociales y lo primero que vemos es violencia, donde vemos televisión y hay violencia. Realmente por ese tema mi propósito es llevar un poco de algo diferente, pero sí enfocado en valores, que es lo que estamos perdiendo hoy en día. La doctora María Esther Flores nos acompaña hoy para ayudarnos a encontrar una luz que a veces nos cuesta mucho entre tanto caos emocional y de violencia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien. Siempre contenta de estar en el programa y de poder transmitir conocimientos para que este intercambio nos haga sentir mejor. Doctora, realmente, bueno, muy agradecida. Gracias por siempre estar en Mujer desde el Corazón y llevarnos a todos un poquito por ese camino que necesitamos, que a veces qué fácil es para algunas personas, pero para otros no. Y realmente usted acepta el tema de que esta sociedad está muy agresiva. Sí, claro, digamos, ese dicho que la gente siempre está comentando que ya no estamos en la misma Costa Rica de cuando yo estaba en la escuela, el colegio, caminabas por las calles, incluso se veía el mar de niños en mi pueblo, en Nicoya, caminando hacia la escuela y colegio, y nadie pensaba que te iban a robar, ni que te iban a agredir, ni que iban a pasar balas por ahí. Era una Costa Rica muy rural, muy trabajadora, muy campesina, saliendo digamos, de una pobreza aceptable en el sentido de que no habían tantos recursos, pero también había más riqueza espiritual y la gente tenía más valores. Doctora, más valores. Sí, la gente que los dominguitos iban a misa, a dar la vueltita al parque, había más tranquilidad. No es que no exista nunca el AMPA ni el crimen, no, eso siempre ha pasado. Pero es que ahora es más descarado. Pero ahora lo que asusta es la cantidad de eventos violentos en todo, sobre todo en carreteras, por ejemplo, en un alto, en un peaje, la gente se enoja y saca una pistola o saca un cuchillo y una amenaza. Ya no hay esa resolución de conflictos. Pero bueno, como terapeuta de familia, si vamos a circunscribirnos en el tema propiamente de la formación de niños o de seres humanos, ¿verdad? Dentro de la familia, sí han habido cambios bruscos. Hace mucho tiempo, por ahí de los años 70, hubo un cambio mundial en la parte social que se empezó a decir que usted tenía que ser amigo de sus hijos. Pero a eso tenía una respuesta social porque la manera de educar de aquellos años y para atrás era mucho castigo físico. Para nadie es un secreto que ahora ya no estamos, es como lo contrario. Todo eso salió en el mundo porque los niños no eran escuchados, eran castigos físicos horrendos y los investigadores y todas las ONGs y todo empezaron a hacer este gran logo, hágase amigo de sus hijos, que en aquel tiempo funcionaba porque la intención era tener empatía y escucharlos, pero al día de hoy se fue al extremo. Sí. O sea, los padres lo que hicieron fue perder la autoridad y muy amiguis, pero vos no puedes ser amiguis de tus hijos, porque hay una regla universal. Los abuelos saben más, los padres más, y los hijos aprenden de los padres y de los abuelos. Padres y abuelos. Ajá, y su entorno. Y su entorno, porque el adulto tiene la experiencia. No podemos rompernos eso porque es de la naturaleza. Cuando usted ve en cualquier hábitat de los animalitos, por ejemplo, usted ve una hembra que tiene a los críos, los tiene en la madriguera, los cuida y llegado el momento los bota. Pero sí, cuando le enseñó, el ser humano, ¿verdad? Tiene 40, 45 años y nunca se fue, por ejemplo, en estos tiempos. Pero hay jóvenes que ya a los 18, yo soy mayor y vámonos, y qué terrible, ¿verdad? Porque lo he escuchado en muchas historias, es que usted no me manda,
Wow, o sea, ¿qué debemos hacer como madres, como padres, doctora? Porque lo vemos reflejado, por ejemplo, como usted bien decía, en este joven que agarró y agredió a un adulto mayor hace unos meses, pero ok, eso salió en televisión, salió en redes sociales, pero ¿cuántas miles de situaciones están pasando en el hogar? Sí, el ejemplo, digamos, como botoncito, el ejemplo de un muchacho joven que choca al señor. Y tras de eso era el culpable y amenazando y agrediendo al señor, y el otro decía, pero yo no estoy peleando, ¿por qué me está amenazando? Te quedas en esa escena en la televisión, que todos lo vimos, ok, entonces ahí nos vamos a devolver qué pasó con un joven que se comporta así frente a un adulto que no respeta y además no asume su culpa. Ok, ¿qué hace una madre? ¿Qué hace un padre en tu pregunta muy concreta? Devolverse a ver cómo fue desde el embarazo, cómo fue la aceptación de ese hijo, si en ese proceso de gestación, nacimiento y primer tiempo de infancia no cayó en las heridas de infancia, por ejemplo, si no fue abandonado, si no fue humillado, traicionado, etc. ¿Qué pasó en eso que ahora adolescente y grande está devolviéndole a la familia esa agresión, por ejemplo, o negligencia? Los padres dicen, bueno, ¿en qué momento ¿En qué fallé? Sin que quiero que digan, uy, es todo mi culpa, no es para reparar. ¿Qué fallé? Que los límites no estuvieron claros. Y siempre se ve en terapia dos opciones, dos extremos. Uno, el chineo excesivo, donde el narcisismo infantil, que el narcisismo infantil es que todo lo que yo quiero se me va a cumplir porque el niño lo necesita que lo cambien, que le den de comidita, que le den todo, entonces el niño llora y sus deseos son cumplidos por una cuestión natural. Pero la misma madre le va haciendo el principio de realidad que habla Freud, el narcisismo se corta con el principio de realidad original, que es el no de la vida. ¿Cuál es el primer no de la vida? El destete. Destetamos al niño y el niño tiene que llorar el destete. Tiene que sufrir esa parte para que agarre agallas, para que agarre fuerzas y aprenda el perdón, compás. Doctora, eso, déjelo llorar un ratito, está bien. Bueno, no es que lo deje llorar, me refiero a que lo natural del destete, por ejemplo, sí va a llorar y todo, y lo puedo apapachar, pero no le doy la tetita, porque si no, no hay destete, valga la redundancia. Ese evento del corte humano es donde vos empezás a crecer. A generar esas herramientas emocionales. Ok, si vos no lo haces, y esto es simbólico, le empezás a complacer todo al niño, desde la teta para adelante, sí, y digo no, y no le das como el tiempo de que un niño dice, tengo hambre, mami, ¿me puedes dar la comida? Sí, mi amor, ya voy, te lo voy a dar, pero estoy terminando de calentar el arroz, ya voy, 5 minutos. Esos 5 minutos de espera le enseña al ser humano que todo tiene un proceso y que hay reglas universales. Entonces yo me espero esos minutos, pero si la mamá corre, sí mi amor, pero no llore, no llore. Entonces el niño, ¿qué piensa? Que todo debe ser así. Ajá, y ese niño llega a tener 20 años pensando lo mismo. Y los 21 años, que es cuando ya el ser humano se hace completamente adulto, ya toda su parte física y emocional, ya estás preparado para más bien funcionar y dar a la sociedad, porque ya fuiste receptivo en el hogar. Así que bueno, el primer bache es ese extremo de la complacencia, donde entonces el niño grande, de 15, 20 tal, se vuelve déspota, porque dice, no, a mí en mi casa me enseñaron que todo se cumple ya, y si no, por la buena o por la mala lo voy a adquirir. Ese es un extremo y que se da mucho en estos tiempos, y vemos esas personas violentas malcriadas en la calle. Y ahora todo es así, doctora, todo es así. De ese narcisismo. Y luego está el otro extremo, que fue el abandono. O sea, un niño rechazado en el vientre, en la gestación, luego nace, sigue siendo rechazado, negligencia, abusos de todo tipo, abuso físico, abuso emocional o abuso sexual, cualquiera o los tres, me van a hacer una persona que ese principio de realidad, digamos, ese narcisismo de que el niño necesitaba completar esas cosas y no se las dieron, tiene ese dolor, tiene esa carencia, entonces puede o que se haga muy sumiso ante el mundo o se va a vengar en todo el mundo. Y entonces, si yo lo sufrí, si yo crecí y no me dieron nada, pues que se aguante el mundo.
Digamos que son los dos puntos de extremos que podemos analizar en terapia de lo que pasó en la dinámica familiar, aparte de disfunción de la comunicación, disfunción del afecto y la tecnología, que no hay tiempo para los rituales familiares, todo el mundo está pegado en sus celulares y en sus máquinas y se nos está olvidando la interacción humana. Y doctora, eso es algo que me gusta mucho de usted, porque usted es muy familia, sí. Si vemos sus redes sociales, estás en Nicoya, estás con mamá, vive con su sobrina, es eso. Doctora, y la felicito porque hoy en día cuesta tanto y hay que entonces agarrarse duro y ahí sí volver atrás y decir, ok, vuelvo a agarrar esto porque lo necesito, porque en algún momento esos mínimos lacitos que están se van a romper definitivamente. Exacto. Pero siempre hay tiempo para reparar, sí, Ana Yancy, ese es el tema, cuesta, pero no es imposible. Exacto. Doctora. Usted puede volver y decir, hijo, hija, me equivoqué porque nadie me enseñó, y son cadenas. Exacto. Que no es nuestra culpa. Y que se puede reparar. Al hijo grande que quiere repararse, porque también ya si se quieren ir por la vida haciendo maldades y eso ya tampoco es tu culpa. Ya uno como ser humano, ¿verdad?, tiene que optar por el bien o por el mal. Y ya es nuestra decisión, siempre lo he dicho, las heridas emocionales, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron, es como un saco que decidimos cargar y recargar todos los días. Exacto. Sí, pero la reparación siempre está porque nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad, que se puede reparar a través de los buenos pensamientos, las buenas acciones, las buenas decisiones. Eso hace que vamos evolucionando y eso lo poseemos como humanos. Así que llega un momento en que tanto la familia como los hijos, dentro o fuera del núcleo familiar, pueden cambiar y podemos hacer un mundo mejor si queremos. Sí lo deseamos, así es. No importa cuáles hayan sido sus caídas, cuáles hayan sido sus raspones y cuáles sean sus heridas emocionales. Usted decide si sigue cargando con eso, como mamá, como papá, como hijo, como hermano, en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Así es, Ana Yancy, como usted que salió adelante. Así es. Buena resiliente. Así es que hay que hacerlo, no nos queda de otra, porque no, decidir cargar es muy difícil. Decidir avanzar con una carga acá atrás es muy difícil. Muchísimas gracias, doctora, por ser parte de Mujer desde el Corazón, ahora como embajadora de este proyecto. Ay, sí. Así que gracias, millones de éxitos, de bendiciones, que la vida nos siga llevando para poder llevarle más opciones a usted desde el corazón de todas nosotras. Le deseamos lo mejor. Nos vamos con nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de Mujer desde el Corazón.